ustedes. Y bien, vamos a comenzar con prácticamente la penúltima sesión, por así decirlo, de esta carta a los Corintios, de esta primera carta a los Corintios que hemos estado estudiando durante muchos meses. Y hoy es la penúltima sesión. La próxima semana estaremos viendo el último capítulo. Y de ahí, ¿qué libro estudiaremos? En suspenso, ¿no? En suspenso. ¿Será 2 de Corintio o será algún evangelio de los 4 que conocemos? El próximo domingo lo decimos, amén. Entonces, pero emocionados por ya terminar 1 de Corintios, emocionados también por comenzar un nuevo libro, ¿no? Entonces, bien, en lo personal a mí este libro me ha ministrado mucho, lo veo bien práctico, veo Dios a través de Pablo, de los pensamientos, de la escritura, confrontando fuertemente a la iglesia. Pablo llegó a un punto de decir, ¿sois carnales o espirituales, no? ¿Cómo es que tengo que hablarles? Y cosas, términos como esos, ¿no? De esto no los alabo, términos como frases como esas ha usado Pablo, refiriéndose a la iglesia, ¿no? Y aquí también va a usar una frase bien fuerte, refiriéndose a la iglesia de Corinto, va a decir necios, va a decir. Y eso es como que hoy en día como que sería chocante, ¿no? Te imaginas al pastor diciéndote necio, y ya te tiene, ¿no? Y te paras y lo pecheas, ¿no? Pero Dios dio autoridad a Pablo, y no es que Pablo de pronto está hablando en su emoción, sino Pablo lo que está viendo es la manera de pensar de la iglesia y cómo estaba siendo tergiversado el tema de la resurrección, ¿no? Al menos en este capítulo hemos visto sobre la resurrección, ¿no? Se habían esas malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres, les ha dicho Pablo, ¿no? Es decir, a la iglesia se estaba introduciendo o se estaba haciendo dudar, ¿no? La esperanza de resurrección que ha sido prometida para el creyente, ¿no? Y de pronto algunos hermanos de la iglesia de Corinto como que estaban, pero dice que no hay resurrección, algo así, ¿no? Como cada cierto tiempo en la historia también se levantan ciertos pensamientos, por así decirlo, antibíblicos, y de pronto comienzan a cuestionar las cosas del Señor, ¿no? Dicen, pero dice que Jesús no murió de verdad, o no murió en la cruz, pero dice que Jesús no resucitó, pero dice que Jesús tuvo a María Magdalena, ¿no se ha escuchado, no? Y porque sale un canal famoso, de pronto las personas lo toman como una verdad absoluta, ¿no? O de pronto porque Da Vinci dijo unas herejías en su obra, de pronto se basa en lo que dijo Da Vinci. Da Vinci habrá sido muy bueno en muchas cosas, pero en eso estaba confundido. Y de alguna manera el ser humano en su ignorancia bíblica comienza a tomar esas verdades porque tal o cual lo dice, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos no podemos vivir de pensamientos de hombres o con sabiduría de hombres. Nosotros como cristianos somos llamados a vivir con pensamientos o sabiduría de Dios. Como ha dicho Pablo en esta misma carta, en los primeros capítulos, ha dicho, justamente por estar juzgando al predicador con sabiduría de hombres, es que de pronto algunos eran de Cefas, otros de Pablo, otros de Apolo, y Pablo les ha dicho, eso no tiene nada de espiritual, eso es carnal. ¿Cómo pueden pretender dividir a Cristo? No, Cristo no está dividido, les ha dicho. Ni Cefas, ni Apolo, ni Pablo se ha crucificado o ha ido a la cruz por ustedes. ¿El que ha ido a la cruz por ustedes es quién? Cristo, ¿no? Y Pablo les pone bien claro, y Pablo se está basando en la verdad absoluta, no en sus emociones, porque en sus emociones Pablo hubiese dicho, yo fundé la iglesia, por lo tanto, ¿cómo se van a ir con Apolo? ¿Y cómo vas a hacer de Cefas? Pablo pudo haber en su carne, pudo haber jalado a la gente hacia quién, hacia él, pero no se trata de llevar a la gente hacia ti, se trata de llevar a la gente hacia quién, hacia Cristo, porque solo Cristo no falla, porque solo Cristo es la verdad. Porque Cristo es nuestra esperanza, no el pastor, no un predicador, no un movimiento, ni siquiera una iglesia. Pero a veces traemos esas cosillas en nuestro corazón del mundo, ¿no? Decimos, no, pero yo soy bautista, no, pero yo soy pentecostal, no, pero yo soy presbiteriano, y la iglesia del Señor está dividido por ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando en realidad debemos decir, somos de Cristo, y como seguidores de Cristo debemos seguir las enseñanzas de ¿quién? De Cristo, amén. Bien, entonces en este primer capítulo, la semana pasada estábamos viendo el verso 1 al 34. Habíamos aprendido básicamente dos cosas. Del 1 al 11 habíamos visto la verdad sobre la resurrección de
Jesús, ¿no? Pablo hizo una introducción diciendo que el evangelio que ha presentado, que Pablo ha presentado, no es un evangelio nuevo, sino es un evangelio que ha sido anunciado desde las escrituras del Antiguo Testamento. Tanto la muerte como la resurrección de Jesús había sido anunciado por los profetas, y Pablo dice, y se ha cumplido. Y es más, Pablo pone su énfasis sobre la resurrección de Jesús y dice, y Jesús ha resucitado y se apareció a Cefas, se apareció a los 12 y a 500, y de los cuales muchos todavía viven y pueden ir a preguntar. Entonces Pablo ha presentado pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Entonces en la primera parte, del verso 1 al 11, Pablo ha hablado sobre la verdad de la resurrección de Jesús. Y eso será importante para el cristiano, claro que es importante. Porque si nosotros vamos a dudar que Cristo ha resucitado, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Entonces la vida es una sola y vive la vida, como dice Suicidio, ¿no? Vive la vida, ¿no? Y antes que la vida de vida y goza, porque después de esta no hay otra. Algunos dicen así. Pero Pablo está presentando, está diciendo, Cristo resucitó y tú también vas a resucitar. Y eso es lo que nos dice de versos 11 al 34, ¿no? Habla la relevancia y la importancia que tiene la resurrección. ¿Para quién? Para nosotros. La resurrección de Jesús es muy importante para la iglesia. Como decía la canción de hoy, no adoramos, no alabamos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, un Dios que va a volver por su iglesia. Jesucristo ha prometido volver por ti y por mí. Estés muerto, o mejor dicho, descansando o durmiendo, como dice la Escritura, o estés vivo en Cristo, pero el Señor viene pronto. Hay una frase que se acuñó mucho en los tiempos de Billy Graham, en la época de los 1900, ¿no? Es Maranata, Cristo viene pronto. Es decir, Cristo va a venir de un momento a otro. El día y la hora nadie lo sabe. Pero de que viene, viene. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Y por qué? Porque muchas de las profecías en torno a Jesucristo se han cumplido. Y esa también se va a cumplir, de que Él viene por su iglesia. Hoy, del verso 35 al 58, vamos a profundizar un poco en cuanto a la naturaleza del cuerpo de los que resucitan, es decir, de los que vamos a resucitar en Cristo, por cierto. ¿Cómo es que van a ser nuestros cuerpos? No sé, a veces hemos visto muchas películas y de pronto, pero a ciencia cierta nadie podría decir, así va a ser, ¿no? Algunos dicen, oye, ¿seremos espíritu nada más? Y parte de eso vamos a responder hoy, ¿no? No todo, porque no lo sé, solo el Señor lo sabe los detalles, pero sí nos da algunas ideas, algunos principios de que nuestro cuerpo no va a ser el mismo. Y eso es lo que Pablo va a enseñar. Es decir, pastor, si aquí necesito maquillaje, allí en el cielo, no vas a necesitar, créeme. A lo natural vas a ser más bello que carrajeado, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué hacemos? ¿No? De pronto, no todos somos hermosos para ser generosos, ¿no? Pero a veces hay ciertas características de nuestro cuerpo que no gustan, ¿sí o no? O no. Eso es cierto, ¿no? O todas las partes de tu cuerpo te gustan. O sea, que tengas una autoestima bien elevado, ¿no? Pero ya es más, ¿no? Entonces quizás, ya, no me voy a meter con la estética porque las mujeres me están viendo con bronca. Vamos a hablar de nuestro cuerpo. ¿Será el idóneo, el eterno y vivirá 150 años? No, te das cuenta que jovencito y llega a una edad en la que ya no jalas, ¿no? Y de pronto después vienen las enfermedades, los achaques, dices, ya estoy llegando a los 40, tengo que comenzar la dieta, porque antes sí comía nada más todo y no pasaba nada, era un barril sin fondo, pero ahora como y me choca. Y avanzan los años, 60 años, ya te mides más, ya no comes mucho panetón, 70, ni qué decir, ¿no? Ya tienes que pensarle qué vas a comer, qué no vas a comer, ¿no? Bajo en grasas, bajo en azúcar, bajo en sal, bajo en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no es el mismo. Entonces el cuerpo que hoy en día tenemos es el cuerpo terrenal que Dios nos ha dado, ¿cierto? Hay que cuidarlo, ¿cierto? No estoy menospreciando el cuerpo que nos ha dado, pero no es el mismo cuerpo con el que vas a resucitar. Porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible, es decir, que se va a ir degradando, se va a hacer pasita. Y cuando mueras también van a venir los gusanos y se lo van a comer. Pero eso no puede indicar de pronto, entonces no es importante, entonces no hay resurrección. Y algunos pensaban, porque en los tiempos de Pablo se estaba comenzando en ciertos pensamientos gnósticos y todo lo demás, y algunos decían, no, pero solamente la resurrección es solamente espíritu. Y Pablo va a presentar de que nuestros cuerpos va a ser similar al de Jesucristo. Y ahí vamos a ir un poquito a Lucas. ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo cuando resucitó? ¿Comió un pescadito con Pedro? Sí, pero también tenía otras
características distintas, ¿no? Donde de un momento a otro se aparecía dentro de los 12 y Tomás toca mi mano, ¿no? Entonces, va a ser distinto el cuerpo que tenemos y eso va a enseñar Pablo. Entonces va a hablar sobre la naturaleza del cuerpo resucitado. Entonces Pablo no solamente se limita a decir Cristo resucitó o es importante la resurrección, sino que va a dar algunos detalles, Dios le va a revelar algunos detalles de cómo es que va a ser la naturaleza de un cuerpo celestial o un cuerpo resucitado. Entonces de eso vamos a hablar. Nos vamos al verso 35, entonces mis hermanos dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, Pablo hace la pregunta, lógicamente, este es un estilo de enseñanza que tenía Pablo en base a preguntas. Por eso que encontramos en el libro de Hechos que él mucho se dice que y Pablo entraba a la sinagoga y discutía con ellos, y nosotros decimos discutía, es que esa palabra discutía no es como hoy en día una bronca, ¿no? Sino discutía significaba dialogaba con ellos. El método de enseñanza de Pablo era de pregunta-respuesta. Así no le pregunten, él planteaba preguntas para que el oyente pueda pensar, razonar un poco y luego daba la respuesta. Entonces, algo así. O también debemos entender que a Pablo le han hecho llegar muchas preguntas. Entonces Pablo dice, pero dirá alguno, hace algo abierto, ¿no? Pero quizás alguno se imagina o dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, como que esta pregunta podría ser un obstáculo para decir, oye, pero mira, mi abuelito murió hace tiempo y cuando abrieron su tumba ya estaba podrido, ¿no? ¿Y cómo es que van a hablar de la resurrección? O no se está preguntando, ¿no? Tal persona murió incendiada. Oyendo, siendo un poco más trágicos o más crudos cuando vemos estos programas de crímenes donde de pronto descuartizan un cuerpo y su cuerpo termina por distintos lugares. O cuando un cuerpo es arrollado, de pronto tú dices, ¿cómo ese cuerpo va a resucitar, no? ¿Con qué cuerpo va a resucitar? Es una pregunta entre inocente, pero Pablo lo va a llamar necia también. Entonces, Pablo plantea la pregunta y de alguna manera va a responder estas preguntas que él mismo está planteando, ¿no? Y va a calificar de necio la pregunta. Mira lo que dice. Necio, dice. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, lo que Pablo está diciendo, necio, dice, ¿no? O sea, le dice aquí al hermano de Corinto. Dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, para que algo sea vivificado, primero tiene que morir. Y hasta ahí dices, bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestros cuerpos son como semillas, porque Pablo va a hablar de nuestro cuerpo, ¿no? La muerte de nuestro cuerpo. Y la resurrección sería como una especie de cosecha, por así decirlo. Entonces, si este cuerpo tiene que morir para que el nuevo cuerpo vivificado, celestial, del cual va a hablar, tenga que resucitar. Para que haya una resurrección tiene que haber una muerte, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Y ya puso un punto. Que lo que muere no necesariamente es lo que va a resucitar. Hablando del cuerpo, pero él decía, no vamos a resucitar con este mismo cuerpo, corruptible, porque no tendría sentido. Entonces mueres y vuelves a resucitar con el mismo cuerpo, sigue siendo corruptible. Y Pablo pone ahí una idea, una comparación. Dice, sino el grano desnudo, bueno, 37, ¿no? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Algo rápido, nos quedan todos, podemos conocer de esto, ¿no? Cuando tú siembras un grano, vuelve a salir ese mismo grano, sale una planta, ¿no? Sale algo mucho mejor que ese grano, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con ese grano? De alguna manera muere, deja de ser ese grano, pero es una semilla, ¿no? Entonces, no vuelve a salir ese granito nada más, porque ¿dónde estaría el chiste de sembrar entonces el trigo? Siembras un trigo, sale una plantita de trigo y de ahí salen muchos granos más, por así decirlo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? En esencia quizás, pero no es, físicamente no es lo mismo. Entonces, Pablo está diciendo, ¿no? Lo que siembras no es lo mismo que va a salir, dice, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, eso se da en todas las plantas, ¿no? Siembras papa, esa misma papita no va a salir, sale una planta y de esa planta salen muchas papas. Entonces, las características de la cosecha es distinta a las características de la semilla. Y Pablo de alguna manera habla de que nuestros cuerpos son como una semilla que van a morir, y eso es lo que sucede cuando morimos en Cristo. Pablo lo llama que dormimos. ¿Por qué dice que dormimos o descansamos? Porque en algún momento vamos a despertar en la resurrección, pero ya no siendo los mismos. Entonces dice verso 38, pero Dios les da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio
cuerpo. Es decir, sale con una nueva, por así decirlo, naturaleza, no sé si es la palabra, pero con nuevas características, pero no sale igual. O sea, es de mayor provecho cuando una semilla muere y sale una planta, ¿no? Entonces, básicamente, Pablo está haciendo esta comparación que siembra la semilla y sale una planta. Entonces, de alguna manera, él va a llevar esta aplicación ahora a la resurrección. Verso 39 dice: no toda carne, ahora va a hacer otra comparación, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? En otras palabras, lo primero que Pablo está planteando es que, si bien es cierto, nosotros llamamos carne a todo, ¿no? Pero cada carne tiene su propia naturaleza. La carne de pollo, a nosotros nos gusta comer, ¿no? No es lo mismo que la carne de chanchito, ¿sí o no? Algunos más gustan de la carne de pollo, otros gustan más de la carne de cerdo, ¿no? ¿Por qué? Pero no son idénticos, pero ambos son llamados carne. Entonces, Dios en su soberanía, todo esto se llama carne, pero son diferentes porque Dios los ha creado así. Cada uno con sus propias características, con sus propios sabores, con su propia dureza. Dios los ha creado así. Entonces, de alguna manera, Pablo está introduciendo de que cuando hablamos de cuerpos resucitados, no siempre el cuerpo, la palabra cuerpo es el mismo. Una cosa, más adelante va a decir, me adelanto, una cosa es el cuerpo terrenal que nos ha dado y otra cosa es el cuerpo celestial que nos va a dar. Entonces, esa es la idea de Pablo. Porque a veces cuando dice que vamos a resucitar con cuerpos, no solo espíritus, no con cuerpos, tú dices, es mi mismo cuerpo. Pablo dice, hey, por si acaso, cuando se habla de cuerpos, hay diversos cuerpos. Y él va a hablar del terrenal y del celestial. Entonces vamos al verso 40, dice, y hay cuerpos que dicen celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales, es decir, no son similares. No tienen las mismas características. Y más adelante va a decir, una es corruptible y otra es incorruptible. Una se degrada, por más que lo cuides, por más que lo maquilles, por más dieta que tú hagas, de hecho no vamos a llegar a los 100 años. Bueno, quizás algunos, pero en su mayoría, la esperanza de vida en nuestros tiempos ha bajado, ¿no? Me parece que está en 75, 80. Entonces, llegar a 100 años, los de nuestra generación, ya es todo un reto, ¿no? Pero así, siendo optimistas y con toda dieta y todo deportista que tú eres, créeme, llegar a los 100 años ya es bastante, pero ¿cómo llegas? Sí. ¿Con la misma vitalidad que tenías cuando estabas muchachón como ahora? ¿O cómo llegamos? Muchos dicen ciertos pensamientos, ¿no? Sí, para estar así, mejor que el Señor me lleve antes, dicen, ¿no es cierto? Entonces Pablo está diciendo que esos cuerpos terrenales, con lo que nosotros, esa es la naturaleza de nuestro cuerpo terrenal que hoy tenemos, no es la misma naturaleza del cuerpo celestial del cual nos va a dar. Entonces, verso 41 dice, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. En esencia, para aquel entonces, cada uno de estos lo llamaban lumbreras, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Las personas lo usaban como lumbreras, ¿no? Durante la noche. Y Pablo está diciendo, pero aún así siendo lumbreras, cada una de ellas son distintas. Pueden ser las mismas lumbreras, pero pueden parecer similares, pero son distintas en esencia. De la misma manera también los cuerpos. Ahora, Pablo introdució un término en el verso 40 de cuerpo celestial, ¿no? Si hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, de alguna manera, el mismo término, cuerpos terrenales, ¿para qué es? Para estar aquí, en la tierra. Cuerpos celestiales, de alguna manera, ya está apuntando que son cuerpos para estar justamente cuando estemos en la presencia del Señor, con Él, cara a cara, como dice el libro de Apocalipsis, porque créeme, no vas a estar con este cuerpo corruptible. Es por eso que ahí podemos entender el libro de Apocalipsis, donde dice no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. ¿Este cuerpo siente dolor? Sí. ¿Este cuerpo está propenso a enfermedades? Sí. Pero llegará el momento cuando estemos con Él, con cuerpos celestiales, resucitaremos con sus cuerpos celestiales, en el que no habrá nada de eso, donde el mismo tiempo no va a deteriorar nuestros cuerpos, porque estaremos con Él hasta la eternidad. Y una pregunta que me sale a mí, no voy a responder, solamente me sale a mí una pregunta: ¿con qué edad es que tendré en aquel momento, ¿no? Seré de 18 años, o cuál será mi apariencia? Digo, no, o sea, dejo suelto esa pregunta y yo sé que el Señor me lo va a responder cuando esté allá,
Ahí es donde me voy a ver ante el espejo y decir, la mía parezco de 25. O quizás, o sea, ¿te has preguntado alguna vez? ¿O será con el cuerpo en el que morimos? No, no sé. O sea, la edad. Esos detalles no lo da la Biblia, pero te lo digo así como curiosidad. Preguntas que no lo vamos a responder, ningún teólogo te lo va a responder. El Señor, allá cuando estemos, vamos a experimentar para decir, oye, mira. Bien, ahora dice el verso 42, ¿ya? Va a hacer otra comparación, Pablo. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice, resucitará en incorrupción. Es decir, este cuerpo va a deteriorarse, este cuerpo es corrompido, este cuerpo se deteriora, este cuerpo tiene enfermedad. Estés vivo o cuando mueres con mayor razón, ¿no? Se acelera y vienen los gusanitos y de pronto encuentran las momias y ya no es el mismo, no tiene la misma apariencia que cuando estaba vivo, ¿no? Entonces, así también dice la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, pero ¿cómo va a ser la resurrección? En incorrupción. No habrá ningún signo de pecado en los cuerpos que nosotros tendremos después de resucitarnos. Ningún síntoma de la muerte sobre los cuerpos con los que estemos resucitados. Nada. Y va a hacer 4 contrastes aquí, Pablo. 43 dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, nuestro cuerpo es débil, seamos sinceros. Por más super macho que seamos, o super fuertes, nuestro cuerpo es débil, o sea, siendo sinceros. Pero dice, se resucitará en poder. Luego dice, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Es interesante. Este término, cuerpo espiritual, no dice se resucitará en espíritu, sino en cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial, o digo espiritual, ¿no? Entonces, Pablo está introduciendo estos términos, hay cuerpo espiritual. Spurgeon decía lo siguiente, lo noté: los justos son puestos en sus tumbas, todos cansados, desgastados, pero no resucitarán así, dice Spurgeon. Y a mí me lleva a pensar esto cuando tú, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ver una persona fallecida, ¿no? Algunos dicen, está sonriendo, pues créeme, no es agradable ver una cosa. Algunos le quieren en su buen corazón, no sé, o en su ánimo, dicen, pues sí, estaba sonriendo, dicen, no está sonriendo, créeme, causa cierto desagrado, o sea, su cuerpo, así por más familiar que sea, pero se hincha, no es lo mismo. Como aquí ya hacen ahí malabares, pero no es lo mismo, o sea, créeme, pero no es que vamos a resucitar así. El cristiano será excepto el cristiano, sí, ciertamente cuando va a la tumba estará sonriendo, falso. O sea, el cristiano también se va a deteriorar cuando esté en la tumba, ¿no? El cristiano también se va a hinchar, por así decirlo. Pero ¿sabes? Pero cuando resucitemos, nuestro cuerpo no va a ser así. Se siembra en deshonra, pero se resucitará, no, en debilidad, pero en poder, en corrupción, pero en incorrupción. Entonces Pablo dice, ciertamente tenemos unos cuerpos que se nos ha dado hoy en día, pero no vamos a resucitar con ese mismo cuerpo, con esa misma naturaleza. Y eso es lo que está enseñando Pablo. Entonces dice el verso 45, ahora dice, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y pregunto, ¿a quiénes está haciendo referencia Pablo? Los que hemos leído el libro de Romanos, está haciendo referencia a Adán, el primer hombre, y cuando Pablo habla del segundo hombre, ¿a quién está haciendo referencia? A Jesucristo. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante, el que nos dará vida, el que nos dará un nuevo cuerpo. Verso 46, mira, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, primero es el cuerpo terrenal, que se introdujo con Adán y entonces tenemos el mismo cuerpo similar al de Adán. Dice, luego lo espiritual, 47, el primer hombre es de la tierra, ¿quién? Adán, ¿no? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por lo tanto, ¿a dónde te ha prometido llevar él? Al cielo. Por tanto, te va a dar un cuerpo celestial, un cuerpo para que tú puedas cohabitar con él, un cuerpo como el de él, sin pecado, sin corrupción. Y esa es nuestra esperanza, no solo que vamos a resucitar y voy a seguir con mis achaques que tengo aquí en la tierra, sino voy a resucitar y voy a tener un cuerpo distinto en esencia al que tengo hoy.
Entonces, ese es el punto de Pablo. No solamente ha hablado lo importante, o no solo ha dicho que Cristo resucitó, no solamente ha dicho lo importante que es la resurrección, sino incluso está diciendo cuál va a ser la naturaleza del cuerpo con el que vamos a resucitar. El verso 48 dice: ¿cuál el terrenal, tales también los terrenales? O sea, ¿quién es el terrenal? Adán, ¿no? Así también somos todos los terrenales. Los terrícolas, por así decirlo, ¿no? Todos somos igual que Adán. Con ciertas diferencias, lógicamente, pero básicamente igual que Adán vamos a morir en algún momento, físicamente hablando. Entonces dice: ¿y cuál es el celestial? Tal también es los celestiales. Ahora, cuando se dice que hemos nacido de nuevo, ciertamente hemos nacido ¿en qué? En espíritu. Y justamente, pero todavía seguimos en este cuerpo, ¿no es cierto? O tu cuerpo físico ha nacido de nuevo. No, todavía estamos en este mismo armazón, pero ya hemos nacido de espíritu. Y también la Biblia nos habla, el mismo Señor Jesucristo dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino es el reino de los cielos. Es decir, pero para estar allá vamos a necesitar sí o sí resucitar en Cristo para estar con ese cuerpo que está preparado, se quiere decir, para gozar de la eternidad del Señor. Un cuerpo incorruptible. Entonces, básicamente Pablo está diciendo eso, ¿no? El cuerpo terrenal que tenemos es para la tierra. ¿Y cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Verso 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como somos igual que Adán. ¿Adán habrá tenido estrés? ¿Tú qué dices? Algunos dicen: no tenía sueño. Pero Adán habrá tenido estrés, dolor, cansancio. Sí. Al igual que todos, ¿no? Lógicamente la enfermedad por el pecado se ha ido de alguna manera profundizando más, diversificando más, cada vez nuevas enfermedades. Pero desde el principio de Adán ya había dolor, ya había cansancio, ya había sufrimiento, porque la maldad entró a la tierra. Entonces, esa misma naturaleza tenemos nosotros. Entonces dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como somos la imagen de Adán, pero si hemos nacido de nuevo, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y quién es el celestial? Nuestro Señor, dice. ¿Y Él cómo resucitó? ¿Con un cuerpo corruptible? Con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente, con un cuerpo sin pecado. Y aunque estando en su naturaleza de hombre también no pecó, pero sí se cansaba, pero sí lloró, pero sí tenía hambre, pero sí tenía sed. Todas esas cosas lo afectaron. Tenía sueño porque dormía. Él estuvo con un cuerpo, definitivamente, por eso dice la Biblia, se hizo hombre, pero sin pecado. Pero sí, ese cuerpo era propenso a los cambios, también tenía calor, por así decirlo. Tenía hambre y todo lo demás. Entonces, pero cuando Él resucitó, dice que resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto. Entonces dice: de esa misma manera, así como hemos traído la imagen del cuerpo terrenal de Adán, también traeremos la imagen del cuerpo celestial, que es de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3:21, Pablo está enseñando y dice lo siguiente. Prácticamente repite lo mismo que ha dicho acá, pero acá lo dice un poquito diferente. Lo voy a leer. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y no está hablando de él, porque también Filipenses capítulo 3, versos anteriores, o capítulo 2, versículos anteriores, habla de que Él se despojó de toda su gloria, se hizo hombre, semejante a los hombres, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Y dice: por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. Y habla de su resurrección, ¿no? O sea, y esa misma figura que ocurrió con Cristo, por eso que Pablo dice que hemos sido juntamente crucificados en Cristo y también resucitamos en Cristo. Y acuérdense, acá en Filipenses 3:21, Pablo amplía eso, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Y cuando dice suya, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, este cuerpo que tenemos, ciertamente, Pablo está hablando en Filipenses desde un contexto de que así como Jesús, teniendo ese mismo sentir, nosotros también probablemente suframos humillación a causa del Evangelio. Ese era el contexto de Filipenses. Que sigamos el mismo sentir de Cristo.
Y seguir el mismo sentir de Cristo para aquel entonces era soportar la humillación de la injusticia de este mundo, tal como lo hizo Jesucristo. Y Pablo en Filipenses 3 enseña de que todo él lo ha soportado, hambre, desnudez y todo esto, y que todo lo puede en Cristo que les fortalece. ¿Les suena eso? Y no dice que se va a sacar un carro, sino dice que todas esas tribulaciones él lo ha pasado, pero agarrado de Cristo. Y ahora está diciendo, pero si este cuerpo aquí en la tierra va a sufrir muchos ataques del enemigo, va a ser muchas veces humillado a causa de que estamos siguiendo a Cristo, pero recuerda, cuando lo resucitemos tendremos un cuerpo glorificado semejante a quién, al de Él. Y continúa diciendo ahí en Filipenses, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto lo va a hacer posible ¿quién? Cristo. Para aquel entonces quizás uno diría, oye, me está vendiendo aire, ¿no? O sea, como que muchos podrían dudar y decir, pero la mayor prueba de eso y garantía que Pablo está hablando es de que Cristo resucitó. Por eso dice semejante al de Él. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo podría decir, oye, tu cuerpo va a ser semejante ¿de quién? ¿De que está en la tumba? No, del que resucitó, del que ascendió. Por eso dice que va a ser semejante al de Él. Por eso decía, qué importante es creer y entender que Cristo ciertamente resucitó. Porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como Él tuvo un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo con el que resucitaremos también será semejante al suyo. Amén. Entonces, y recuerda, no es solo espíritu. Cuando Jesús resucitó, eso lo pueden leer con calma en Lucas 24, 39 al 43, vemos que Él pudo comer. O sea, le dijo a Tomás, toca, ¿no es cierto? Entonces Jesús no era un espíritu. Pero al mismo tiempo, en Lucas, del verso 24, del 39 del 31, 36, 37, anótalo, vamos a ver que Él tenía ciertas características, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, se presentaba. Por algo así como que se teletransportaba, ¿no? Esa es la palabra. Con razón Apocalipsis dice que allá no habrá puertas y ventanas. ¿Qué decía ahí? Bueno, ¿entiendes? Porque será distinto. Como para hacer toda una película quizás, pero no quiero decir algo que realmente no dice la Biblia. Pero de alguna manera nos lleva a imaginar de que no va a ser como acá. Sofi, ábreme la puerta, me dé la llave, no va a ser así, ¿no? O sea, ser distinto, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo, ¿no? Entonces, pero eso trae esperanza, ¿no? Decir, Señor, qué chévere va a ser allá, ¿no? Algunos dicen, qué alucinante va a ser, pero va a ser diferente, ¿no? Entonces, verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que el cuerpo, cuando Pablo dice la carne y la sangre, está haciendo referencia a su cuerpo presente que tenía, o que tenemos hoy en el caso nuestro. Dice, eso no puede heredar el reino de Dios. Es decir, con este cuerpo, por el que tienes, por más cuidado, por más fitness o gordis estés, no vas a poder entrar en su presencia. No vas a poder estar. Porque es un cuerpo corruptible. Pues. Porque caminó. Tiene diabetes, tiene estrés, presión alta. ¿Te imaginas con tu dolor de cabeza ahí en la presencia del Señor? No va, como dicen, no cuadra, no es compatible, ¿no? O sea, no es compatible. Va a rechazar el sistema, no pasa nada. Pero dice, vuelvo a leer, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Es que ya nuestro cuerpo no puede ser entonces un cuerpo corruptible, no puede ser el mismo, tiene que ser incorruptible. 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Y cada vez que Pablo dice eso, a mí me interesa. Mira lo que dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando todos los cristianos hayan muerto, porque tengo que morir para resucitar, ¿no? Y Pablo pone una idea más, dice, pero tranquilos, no todos moriremos. He dicho que no, dormir es para el cristiano, es morir en Cristo, ¿no? O sea, no todos moriremos, pero los que no morimos, ¿qué va a suceder? Dice, seremos, pero todos, eso se asegura Pablo, todos, todo cristiano, seremos transformados. ¿Y cómo es esto? Verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa transformación no va a tomar años, eso va a ser
en milisegundos, ¿no? En microsegundos va a ocurrir eso. Dice, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles, con cuerpos celestiales, con cuerpos diferentes, no con un cuerpo terrenal idéntico al que teníamos, propenso al clima y a las enfermedades, no, con un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Y nosotros seremos transformados. Pablo dice nosotros porque él todavía estaba vivo. Dice, y nosotros, los que estábamos vivos, seremos transformados. Y nosotros también podemos decir eso, porque no sabemos si Cristo viene mañana. O sea, no sabemos, pero viene pronto. No sabemos si vendrá cuando estemos durmiendo en Cristo o cuando estemos vivos todavía. Pero de que va a haber transformación, va a haber transformación. Es decir, en el caso de que aquel creyente que todavía está con su cuerpo corruptible y no ha muerto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Lo va a transformar a ese cuerpo celestial. Porque si yo voy a estar allá con este mismo cuerpo, entonces no hay necesidad de transformación. Y Pablo está hablando de que no, este cuerpo de sangre, es decir, este cuerpo presente, este cuerpo corrupto, no compatibiliza con el reino de Dios, con el cielo. Necesita un cuerpo celestial. Entonces dice, en 1 Tesalonicenses, que es importante que lo puedas leer, capítulo 4, verso 15 al 18, Pablo va a decir lo mismo, pero va a dar cierto orden. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer, si tú lo puedes desear, lo puedes anotar, o quizás me puedes seguir. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Va a expresar la misma idea de lo que hemos dicho, con algunos detalles más. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Estos textos son conocidos, está hablando del arrebatamiento, ¿no? Justamente de ese momento en el que nuestros cuerpos serán transformados o seremos llevados. Dice 15. Por lo cual os decimos esto en palabra, dice esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, cuando el Señor venga por su iglesia, dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya han muerto en Cristo. Es decir, nosotros no nos vamos primero, alto, hay un orden. En ese instante, en milisegundos, aún así va a haber un orden. ¿Y cuál es el orden? Y ahí lo dice el verso 16. Porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vuelve a usar esta analogía de la trompeta, ¿no? Dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y ahí el orden, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los que están durmiendo, los que han fallecido, los que están en Cristo, pero han fallecido creyendo en el Señor, ellos van a resucitar, dice, primero. Verso 17. Luego, esto da un orden, habla de un primero y de un luego. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, Pablo da un orden, ¿no? Y ahí como que aclara un poco más, ¿no? Hablaba de ser transformados y está hablando también que en ese instante vamos a ser arrebatados. Por eso que la esperanza en la iglesia es que Jesús venga pronto. Que Jesús venga por su iglesia. Y eso lo llama la Biblia el arrebatamiento. Y los que no creyeron, viene la otra pregunta, ¿no? Porque ha hablado de los que han muerto en Cristo, los que están durmiendo, no en el culto, sino en Cristo. Está hablando de los que han muerto en Cristo y de los que están vivos en Cristo. Y la pregunta es, ¿y los que no creyeron? Ahí es que podemos luego hablar de la gran tribulación, que todavía hay un tiempo aquí en la tierra y ahí se van a cumplir muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, para el cristiano tiene que ser una esperanza, no un miedo. Pero tanta película de pronto hace que el cristiano te diga, ¡ay, se viene la gran! ¡Ey, te vas primero! Es la promesa del Señor. El Señor ha prometido llevar a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, cuando escribe a una de las iglesias de las 7, los 7 mensajes a las iglesias, a uno de ellos le dice que lo librará de la hora de la prueba. Es una promesa, cuando la iglesia está fiel al Señor, lo librará de la hora de la prueba, es decir, no pasará por esa gran tribulación. Pero habrá personas que pasen esa gran tribulación, claro que sí. Es otra historia, pero continuamos. Verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción. Y Pablo dice, es necesario. No es una opción, no es para el que dice, yo sí quiero, sí, como que le voy a ese cuerpo celestial, no, yo me quedo con mi cuerpito, no, no depende de nosotros, eso es necesario, y así va a ser. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y hablamos, ¿no? Que nuestro cuerpo es mortal, somos mortales, pero los cuerpos celestiales que se nos dará en la resurrección serán inmortales por la eternidad. 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces Pablo no está hablando una nueva enseñanza, Pablo está ampliando algo que ya ha sido manifestado. Dice, y entonces se cumplirá lo que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, es decir, la muerte va a ser absorbida. La muerte no tiene dominio sobre el creyente. Y dice, ¿no? Y hace preguntas Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, la muerte aparentemente en esta tierra triunfa, ¿no? Hasta cristianos mueren, aparentemente la muerte dice, mira, era pastor pero igual murió, mira, era cristiano pero igual murió, y aparentemente la muerte estaba ganando, pero ahí llegará el momento donde dirán, hey muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hey sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque es ahí donde manifestaremos de que nosotros solamente estábamos durmiendo y ahora estamos vivos, bien vivitos y coleando con el Señor, con vida eterna, con cuerpos inmortales. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la causa por la cual entra la muerte a la humanidad, y el poder del pecado es la ley, ¿no? Entonces, lógicamente la ley expone nuestro pecado, ¿no? Ya lo hemos visto en el Levítico y en los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Esa ley que evidencia, no es que la ley no crea pecado, sino que evidencia nuestro pecado, evidencia nuestra incapacidad de poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, y para eso nos lleva a depender de Cristo. Amén. Quien no pudo ser retenido por la muerte. Cristo es, como decíamos la semana pasada, es ese boleto. Su sangre preciosa, su cuerpo crucificado en la cruz, es el pago por nuestra vida, por así decirlo. Y él es el boleto, Él es la garantía, su resurrección es la garantía de que nosotros nos vamos con Él, con cuerpos glorificados, y que la muerte no nos va a poder retener, siempre y cuando estemos en Cristo. Verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Entonces, ¿es que el cristiano obtendrá victoria propia? No, el Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tampoco nos quedamos tan victoriosos, por si acaso, ¿no? Ciertamente tenemos la victoria, pero ¿quién nos la da? Señor Jesucristo, porque Él es el que venció la muerte, no somos nosotros individualmente venciendo la muerte, es el Señor el que venció la muerte. Y es por eso que el Señor dijo, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no dice todo aquel que aunque esté muerto vivirá, sino dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermano, hermana, anímate. Si tu fe está puesta en Cristo, tu fe es genuina, llegará el momento en que te irás con un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, y estarás en su presencia por la eternidad. Y la muerte no tendrá poder sobre tu vida. No tiene poder sobre tu vida si ya estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, la historia es totalmente distinta. Hay un lago de fuego, del cual también nos habla la Biblia. Y a veces no queremos hablar de ese lago de fuego. Pero ahí también habrá la segunda resurrección, para que estén atormentados por la eternidad. Pero si tu fe está puesta en Cristo, te vas con el Señor. ¿Amén? Verso 58, y Pablo termina animando. Dice, así que hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora podemos entender ese versículo, ¿no? Sírvele al Señor, sé firme en tu fe, tu trabajo en el Señor no es en vano, Él te va a recompensar, te va a dar una casa, te va a dar un carro. ¿Será así la promesa? ¿De eso está hablando Pablo? Qué importante es estudiar la Biblia en su contexto, de verso a verso. Porque ¿por qué es que Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque nos iremos con cuerpos glorificados con Él. Pero mientras estemos aquí, para estar firmes, para estar constantes, eso trae ciertas consecuencias de este mundo, de este sistema. Más todavía para Pablo. Para él representaba cárcel, representaba persecución, representaba hambre, representaba flagelos. Él murió decapitado.
O sea, y Pablo está animando a la iglesia, está diciendo, mantente firme, aunque aquí en la tierra quizás sufras achaques del enemigo o ataques del enemigo. Pero recuerda, tu trabajo en el Señor no es en vano, porque así tú mueras a causa del Evangelio, y esto va para todos los mártires de la iglesia, cada uno de ellos resucitará con cuerpos glorificados, comenzando desde Esteban, si quieres, o desde mucho más antes. Toda aquella persona que entregó su vida por completo al Señor, no necesariamente moriste a causa del Evangelio, pero que muchas veces deja ciertas comodidades que no agradan al Señor, pero sí agradan a nuestra carne. Y de pronto te aparta de pensamientos como que vive la vida, goza, mira, si tu cuerpo pide, hace esto. Eso es el pensamiento del mundo. O sea, da a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide. Y el mundo hay ciertas competencias que le pide licor, a otros les pide placeres sexuales, a otros les pide ¿cómo? Burla, ¿no? Y a otros les pide drogas. O sea, y el decirle no a todo eso y mantenerte firme en el Señor es matar este cuerpo, es no dar de comer esta carne. Pero ¿sabes qué? Pablo dice, continúa así, mantente firme, creciendo en el Señor, no dándole los placeres a la carne, sino agradando al Espíritu, porque el trabajo en el Señor no es en vano, porque vendrá la recompensa del Señor, que es un cuerpo vivificado. No te va a dar un carro. ¿Quieres un carro? Chambea, muchas veces distinto. Pero a veces se usa este texto para decir, sirve al Señor y el Señor te recompensará al 20, al 30, al 50, al 100 por uno. No dice eso. Pablo ha enseñado de la resurrección. ¿Qué tal si oramos, hermanos, para poder